26ª versión del Verano de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Desarrollo de una minifuente de rayos X para estudio de detectores de radiación. Juan Emanuel Rosas Trujillo. Rocío Iraiz Córdoba Alfaro. Sandra Milena Gudelo González. Gualesca Aldana Segura. Profesor Julián Félix Valdés. Laboratorio Internacional de Partículas Elementales. Los rayos X, como técnica de diagnóstico y herramienta de exploración de la naturaleza, tienen muchas aplicaciones en todas las ciencias naturales, la medicina y en algunas tecnologías. Los rayos X se producen mediante el frenado de electrones previamente acelerados, en fuentes de diferentes energías que dependen de la aplicación buscada. Estas minifuentes de rayos X de baja energía son usadas con fines educativos en pruebas y calibración de detectores de radiación. Hemos planeado, diseñado, construido, caracterizado y operado una minifuente de rayos X de baja energía para fines educativos y de investigación de pequeños detectores de radiación. Presentamos detalles de la planeación, el diseño, la construcción y la caracterización, operación y resultados físicos preliminares de una minifuente de rayos X construida con materiales comunes y operada a bajas energías. El nivel de radiación alcanzado es de 1000 becquerels, posiblemente de rayos X y rayos beta, por arriba del nivel de ruido de los rayos cósmicos. Planeación. Es una fuente pequeña, a lo más de 2.54 centímetros por 2.54 centímetros por 7.5 centímetros, para operarse a baja energía, colimada, de bajo costo, segura, de materiales comunes. La fuente tendrá la forma de un paralelepípedo. Se usará un tubo de aluminio comercial con sección transversal cuadrada de 1 milímetro de espesor como contenedor de un foco incandescente, pequeño, usado como generador de electrones. En el siguiente diseño, para la parte del campo eléctrico, consta de una rondana de cobre con un orificio de 3 milímetros de diámetro. Esta estará dentro de una base cuadrada de plástico que fungirá como tapa del dispositivo. La otra tapa será de acrílico, con la propuesta de 4 pines, 2 equidistantes donde serán las conexiones del bajo y alto voltaje respectivamente. Para el diseño se establecieron varios elementos a partir de los diseños propuestos por los participantes y se tomaron elementos de cada uno para el diseño final. A continuación mostraremos cada uno de los diseños. Este diseño utiliza una arandela de cobre, la base del bombillo y el perfil de aluminio con una ranura para colocar la placa de cobre. La ventana es de material acrílico para asegurar el paso de la radiación generada. En este diseño se utiliza una base E10 de foco, la placa de cobre y las conexiones se realizan en la base del bombillo. En la siguiente ilustración se puede ver la ventana del dispositivo, la placa de cobre perforada, la base de plástico y los tornillos de sujeción. En esta vista se aprecia el ensamblaje, con la base del bombillo, la tapa trasera y la tapa frontal con la lámina de cobre. Se planea imprimir en 3D las diferentes piezas de plástico y de acrílico. La inserción de estas piezas a la base de la minifuente de rayos X es por la parte frontal y la posterior. En esta otra vista se puede apreciar las conexiones de los pines al foco. En la vista de la tapa posterior se aprecian los pines colocados, tanto de alto voltaje como bajo voltaje para operar el dispositivo. En el siguiente diseño, para la parte del campo eléctrico, consta de una rondana de cobre con un orificio de 3 milímetros de diámetro. Esta estará dentro de una base cuadrada de plástico que fungirá como tapa del dispositivo. La otra tapa será de acrílico, con la propuesta de 4 pines, 2 equidistantes donde serán las conexiones del bajo y alto voltaje respectivamente. En la construcción se seleccionó un perfil de aluminio de 1 pulgada de lado comercialmente disponible.
de 7 centímetros de longitud y 1 milímetro de espesor. Esto facilita la manipulación y aislamiento, tanto óptico, eléctrico y de radiación del dispositivo. Durante el proceso de construcción se elaboraron piezas en el laboratorio de partículas elementales, así como piezas en plástico extruido o impresión 3D. Se maquinó una pieza de cobre y una base de acrílico en la base del bombillo utilizado. Se ajustaron los pines de conexión para asegurar fueran los apropiados para los voltajes utilizados y que todo el sistema estuviera apropiadamente aislado eléctricamente. Se ajustaron las piezas con masilla epóxica para asegurar el ajuste y se utilizó aislante térmico líquido para asegurar el aislamiento y evitar arcos y descargas en el dispositivo. Se utilizó la base de conexión de un bombillo E10, comercialmente disponible para asegurar atornillar apropiadamente el bombillo a la base acrílica. La tapa acrílica trasera fue perforada para ajustar los pines de conexión y se hicieron perforaciones para ajustar con tornillos y asegurar la misma con el perfil de aluminio. Caracterización. La fuente de alto voltaje alimenta al transformador y la de bajo voltaje alimenta al bombillo. Para la medición de alto voltaje, es decir, salida del transformador, se utilizó un divisor de voltaje, constituido por dos resistencias, con valores de 51 ohms y 510 kiloohms. También se realizaron pruebas con Arduino para establecer una electrónica de control apropiada para el proceso de alternar entre la fuente de alto voltaje y la fuente de bajo voltaje. Para la operación, el sistema cuenta con una electrónica de control asociada para que pueda alternar entre los voltajes aplicados al bombillo y a la fuente de campo eléctrico. Todo se controla con una laptop. Durante la fase de operación se comprobó el funcionamiento del bombillo con el suministro de alto voltaje. Adicionalmente, derivando de la operación y simulación, se realizaron ajustes al diseño como se muestra en la siguiente fotografía y el dispositivo armado quedó de esta manera. Para estudiar el buen funcionamiento del dispositivo fueron simuladas las diferentes etapas de la operación, usando Geanforth. Cada etapa de la construcción fue simulada para asegurar la total comprensión y predicción del funcionamiento y operación del dispositivo. Se escribió el código para el funcionamiento del Arduino de manera que pudiera alternar la alimentación del bombillo y del suministro de campo eléctrico para asegurar la correcta operación de la minifuente. Este se simuló utilizando Tinkercad y se construyó previamente a la operación con la minifuente. Se ha simulado la generación de rayos X en la superficie de vidrio, de acuerdo con el modelo de Beira-Högler-Ruth. Con este modelo, estimamos la generación de los rayos X generados por la minifuente como función de la energía relativa de los fotones, es decir, como el cociente de la energía del electrón y la energía del fotón. De acuerdo a este modelo, se realizó la simulación de la producción de fotones. Esto corresponde a la simulación de la producción de rayos X en la minifuente, donde las trazas rojas corresponden a los electrones, la radiación beta, producidas con electrones que chocan contra una placa de vidrio, y las verdes corresponden a los fotones emitidos. Resultados y discusión. Por medio de un detector de radiación Vernier, fue posible detectar rayos X producidos por la fuente de rayos X en operación con una actividad de 1000 becquerels. Detectamos y medimos el número de cuentas por unidad de tiempo, obteniendo como resultados un mayor número de observaciones al tener en funcionamiento el dispositivo. Adicionalmente, modificamos la minifuente de rayos X como se muestra en la figura. Con estas modificaciones adquirimos datos y se obtuvo esta gráfica del equipo Vernier. En todas estas gráficas, las señales de rayos cósmicos solo llegan a 3 cuentas por segundo, a lo más. Al aplicar la fuente de rayos X, las cuentas se incrementaron hasta 13 cuentas por segundo a un voltaje de operación de la minifuente de 2.5 voltios, que corresponde a más del 400% por arriba del nivel de los rayos cósmicos. Las cuentas por segundo hasta 3 cuentas corresponde al nivel de radiación cósmica,
Por arriba de este nivel, ilustrado con los picos de la gráfica, a 250 segundos, 4, 8 y 6 cuentas por segundo, a 400 segundos, 6 y 10 cuentas por segundo y 520 segundos, 13 cuentas por segundo. Corresponde a la aplicación de la minifuente de rayos X, lo que quiere decir que corresponde a 4, 8 y 6 becquerels, a 6 y 10 becquerels y a 13 becquerels de actividad de la minifuente de rayos X respectivamente. Cada vez que se aplica la minifuente de rayos X al detector, se observan señales por arriba de las señales de rayos cósmicos. Esto demuestra que la minifuente de rayos X funciona como se ha planeado y diseñado. El histograma de frecuencia de cuentas como función de las cuentas por cada segundo de los datos obtenidos y la ecuación de la distribución se ajustó con una distribución en root. De acuerdo con los datos obtenidos, el diseño ha mejorado las condiciones de la emisión de electrones. Ya no se está utilizando la termoionización, sino la emisión por efecto del campo eléctrico. De acuerdo con la simulación en Jenford, suponemos que existe generación de rayos X y radiación beta en el proceso. El dispositivo armado provee un blindaje a la radiación para seguridad de los usuarios. Hemos diseñado, construido y operado una minifuente de rayos X, donde con toda seguridad se producen también rayos beta, de acuerdo con las observaciones y simulaciones realizadas. De estas, establecemos que posiblemente esta radiación corresponde a rayos X y radiación beta por arriba del nivel de ruido de los rayos cósmicos, de acuerdo con las mediciones realizadas. El nivel de radiación máximo observado corresponde a 1000 becquerels. Podemos decir que es posible construir una fuente de rayos X de bajo costo, compacta y pequeña, como el modelo propuesto para fines de estudio de detectores de radiación y con fines didácticos. Esta minifuente de rayos X puede modificarse de varias maneras, a partir del diseño. Por ejemplo, que el contenedor, el bulbo de vidrio, aloje la lámina de cobre perforada y se incorpore con la ventana de vidrio, aislar eléctricamente los componentes con parafina y hacerla todavía más compacta. Es necesario continuar el estudio de las radiaciones beta y X emitidas y los blindajes para poder discriminarlas en estudios posteriores. Queremos agradecer al Programa de Verano de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato por permitirnos participar en esta estancia de investigación, a la Universidad de Guanajuato y al Laboratorio Internacional de Partículas Elementales por brindarnos los materiales y el equipo para realizar el proyecto. Muchas gracias. 26ª versión del Verano de la Ciencia de la Universidad de Guanajuato. Desarrollo de una minifuente de rayos X para el estudio de detectores de radiación.